¿Listo? Bueno, hoy es la segunda parte de este repaso de lo que estuvimos aprendiendo desde el 2018 y hoy vamos a continuar con Hechos 27. La clase pasada, el martes pasado, vimos el primer navío, pero no profundizamos mucho. Hoy lo vamos a ver de nuevo rapidito, con algunos detalles quizás incluidos, y después vamos a ver la travesía del segundo navío, cómo Pablo continúa su viaje. Para asentar algunas bases, habíamos establecido que esta historia se trataba de dos instituciones, que son el pueblo de Dios, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es Israel moderno, y la Tierra Gloriosa, que es la Palestina moderna, que son los Estados Unidos de América. Las características de Hechos 27 es que es una parábola que para nuestros días, basada en el cuarto viaje misionero de Pablo. Es el cuarto y es el último viaje que él hace. Después de este viaje, él se encuentra con su muerte como mártir. Y los personajes que emprenden este viaje, esta travesía, es Pablo, dos compañeros, Aristarco y Lucas, y otros prisioneros que iban con él, porque Pablo estaba aprisionado, no era un viaje libre que él estaba haciendo. Como Tania nos ayudó a repasar la clase pasada, Pablo significa pequeño o chiquito. También Aristarco y Lucas estaban con él y el objetivo de estos compañeros era hacerle de apoyo y darle sustento. Vemos en Los bosquejos de la vida de Pablo, que es un libro de Elena de White, este párrafo. Una circunstancia alivió grandemente las dificultades de su suerte. Se le permitió disfrutar de la compañía de sus hermanos Lucas y Aristarco. En su carta a los colosenses habla de este último como su compañero de prisión, pero fue como un acto de elección, debido a su afecto por Pablo, que Aristarco compartió la esclavitud, su esclavitud, y le suministró, acá la traducción correcta es ministró, en sus aflicciones. Aristarco, como repasamos la semana pasada, significa el mejor príncipe o el mejor gobernante, y si nos basamos en Daniel 10, vemos que Miguel es el mejor gobernante, ¿no? Que es Cristo. Lucas es médico y significa el nombre luminoso, dador de luz, que ilumina. Vemos una descripción del Espíritu Santo en Juan 16:13, que dice que Jesús dijo que cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo iba a guiar a las personas a toda la verdad, pero no iba a hablar de sí mismo, sino que iba a hablar de lo que viere y oyere y las cosas que iban a venir. Y esa es la función que Lucas cumple como autor del libro de Hechos. Él hace un reporte de lo que él vivió y de lo que sus ojos vieron, pero no habla de sí mismo, por eso no se autorreferencia en el libro. Acá tenemos una imagen que nos representa este cuarto viaje, con todos los puntitos del viaje. Vemos que parten de Cesarea, pasan por Sidón, llegan a Mira. Y después vamos a ver la segunda parte del viaje que todavía no la vimos. Hasta Roma. Es el viaje, es el destino final. Nosotros vamos a terminar nuestra travesía de estos dos barcos, de esta parábola, que termina en Malta. Pablo después continúa, pero eso será estudio para otro momento. La nave adramitena es una nave que aparece en los primeros 5 versículos y es la primera nave con la que zarpan en el viaje. Y el nombre, Adramitio, significa permanecer en la muerte. Lo que nosotros entendemos es que cuando Pablo le predica a funcionarios de alto nivel del gobierno romano y del gobierno judío, y ellos rechazan el mensaje de Pablo, ellos eligen permanecer en su estado de muerte. Al rechazar la luz, ellos permanecen en la oscuridad. Esta es la aplicación que nosotros hacemos. Cesarea es el punto de inicio de la travesía. Pablo estaba ahí aprisionado. Por 2 años estuvo ahí esperando un juicio porque el gobernador Félix era corrupto, estaba esperando ser coimeado, pero Pablo, sea por principios o porque genuinamente era pobre, no tenía acceso a ese dinero o disposición a hacer algo ilegal, y entonces permaneció injustamente apresado 2 años, que es un tiempo bastante largo. Cesarea significa cortado o separado, y es cuando acá nosotros podemos marcar el tiempo del fin.
que es el comienzo de la iglesia triunfante, que es cuando la roca se corta del monte en Daniel 2. Empieza una construcción de una nueva institución o un nuevo cuerpo. Pablo le predica a Félix que es sucedido por Festo durante el tiempo que él está aprisionado, y esta es una característica del tiempo del fin, el cambio de liderazgo en el gobierno, y al rey Agripa, que es un rey judío, él de hecho tenía un puesto muy prominente y él tenía que elegir el sumo sacerdote y otras cosas que estaban relacionadas al templo en Jerusalén. Claramente esto demuestra que era un cargo muy importante. La primera parada después de Cesarea es Sidón, cuyo nombre significa esperar al acecho como método de caza. Entonces uno se tiene que demorar esperando a la presa. Esto nos hace pensar en una tardanza, en una espera, y lo podemos hacer en paralelo, lo podemos ver con el 19 de abril de 1844, que fue cuando los mileritas experimentaron una tardanza. El novio todavía no llegaba a las bodas. Y es cuando empieza esa tardanza para las 10 vírgenes en la parábola que se quedan dormidas. Si alguien quiere acotar algo, interrúmpame, yo estoy repasando algunas cositas que vimos el martes pasado. ¿Algún voluntario para leer esta cita de Bosquejos de la vida de Pablo? Leo. Dale, El viaje comenzó prósperamente y al día siguiente echaron el ancla en el puerto de Sidón. Aquí Julio, el centurión que había escuchado el discurso del apóstol ante Agripa y que por lo tanto había tenido una disposición favorable hacia él, rogó cortésmente a Pablo, y al ser informado de que había cristianos en el lugar, le dio la libertad de ir a sus amigos para refrescarse. El favor fue muy apreciado por el apóstol, que estaba en débil salud, pero escasamente provisto de comodidades para el largo viaje. Su breve estadía en Sidón fue como un oasis en su estéril y triste camino, y resultó ser un consuelo y un aliento para él durante la ansiosa y tormentosa semana en el mar. muchas gracias, Toto. Ahí se me tradujo mal. Lo trató cortésmente a Pablo, lo trató de manera humana y le permitió que vaya a ser refrescado por la compañía de sus amigos. Esto nos hace pensar en el modelo de la agricultura, en el refresco, en los tiempos de refrigerio que se relacionan con la lluvia, con la caída del Espíritu Santo, que sabemos que el Espíritu Santo toca los corazones humanos a través de un mensaje, una información. Nuestro próximo hito es Chipre. Espero no estar olvidándome de ningún detalle que haya querido mencionar en Sidón. Solamente mencionar que Sidón es la cuarta generación también, que lo podemos marcar en ese hito de nuevo, porque él era cuarta generación desde Noé. Solo eso a modo de recordatorio. Llegando a Chipre, la palabra en sí significa amor, florecer, bello o belleza, justo o justicia. Que en inglés fair, la palabra que aparece, es intercambiable entre lo que es justo y lo que es bello. Pero es lindo porque Cantares nos muestra que son como la misma cosa, que la belleza viene desde adentro. Lo bello es aquello que es impecable, que no tiene mancha. Se refiere más a algo espiritual que a algo externo. Esto nos hace acordar al clamor de medianoche, de la historia miguelita, cuando el mensaje era claro, no tenía mancha, y las personas que se dejaron transformar por el Espíritu Santo y por el mensaje, también se convirtieron en esta clase de belleza, ¿no? Sin mancha. Lo que acontece en Chipre es que hay vientos contrarios. Y un viento contrario es un mensaje falso. Nosotros sabemos que viento representa doctrinas en la Biblia. Y había vientos contrarios a donde querían ir Pablo y el barco. Es interesante porque dentro de la ciudad de Chipre había dos profetas falsos, dos personas con las que la iglesia primitiva se encuentra en algún momento, tiene trato con ellos y estas personas vamos a ver ahora bien qué significan.
Internamente lo tenemos a Simón Mago y externamente lo tenemos a Elimás o Bar Jesús. Cuando yo digo interno o externo me estoy refiriendo al grupo, al movimiento, a la iglesia primitiva. Entonces, interno es que alguien está dentro y externo es que alguien no pertenecía, sino que era una influencia de afuera. Vamos primero con Elimás. Elimás está en Hechos 13, 4 y 6. No sé si alguien tiene su Biblia cerca, yo lo voy a buscar acá, pero si alguien lo encuentra antes que yo y se ofrece a leerlo, lo agradecería. ¿Hechos cuánto? ¿27? Hechos 13, 4 y 6. Ah, 13. ¿Lo puedo leer? Bueno, te esperamos, gracias. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. El 6 también. 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Muchas gracias. Esta persona no era miembro de la iglesia cristiana de Chipre, de la iglesia primitiva, pero trató de influenciar al diputado del país buscando alejarlo de la fe, tratando de hablarle mal del evangelio que estaban predicando los discípulos. Por lo tanto, Elimás vemos que se convierte en un símbolo de una falsa corriente externa de información en la época del clamor de medianoche, que es Chipre. Entonces tenemos que verlo adentro de ese hito. No representa un falso mensaje dentro de la iglesia, sino un mensaje del mundo secular. Nosotros sabemos que dentro de lo que es el mundo, Dios también tiene su gente que hace un trabajo honesto de información al público, periodismo que busca realmente la verdad, y después personas que son malvadas, que buscan desinformar al público y crear teorías de conspiración que hacen que la gente se confunda. Esto causa un daño muy grande, muy grande, y tenemos que tener cuidado de no participar en estas cosas. Lo mejor que podemos hacer es encontrar un medio de comunicación que sea confiable y buscar nuestras noticias de ahí. Entonces, el Elimás representa una fuente secular externa al movimiento que durante el periodo del clamor de medianoche da información contraria, actúa como un falso profeta. Simón Mago es otra persona que vemos que es interna. Vamos a hablar de él ahora. Hechos 8, 9 en adelante. ¿Alguien se voluntaría? ¿Leo? Sí, por favor, yo te freno. Hacía tiempo había en la ciudad cierto hombre llamado Simón, que practicaba la magia y engañaba a la gente de Samaria diciendo ser alguien grande. Todos estaban atentos a él, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este sí es el poder de Dios llamado grande. Le prestaban atención porque con sus artes mágicas les había asombrado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, mientras anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aún Simón mismo creyó, y una vez bautizado, él acompañaba a Felipe, y viendo las señales y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Ahora el versículo 18. Cuando Simón vio que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y 19. Diciendo, dadme Y 20. también a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le responde, Tu dinero perezca contigo, porque has pensado obtener por dinero el don de Dios. no tienes parte ni suerte en este asunto, tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces vemos que esta persona, él ya estaba engañando a muchas personas en la ciudad de Samaria. Cuando llegan integrantes de la iglesia primitiva a predicar el mensaje, la mayor parte de la gente acepta
incluyéndolo a Simón, y él se bautiza. Entonces empieza a formar parte de la iglesia primitiva. Sin embargo, él no tenía su corazón recto delante de Dios, como lo reprende Pedro, y él anhelaba tener poder e influencia. Él podría, al ver visto que Pedro estaba imponiendo las manos y dando el Espíritu Santo, podría haber tomado la posición de él desear esa transformación y que el Espíritu Santo habite en él. Podría haber pedido recibirlo, pero él en realidad lo que quería era el poder de otorgarlo, porque la influencia y la fama le importaban más que estar bien con Dios él. Y después en el versículo 23 le dice Pedro que él tiene hiel de amargura, que está en una prisión de maldad. Vamos a ver algo interesante acá en esta cita, que está acá, es de bosquejos de la vida de Pablo. Luis, ¿te puedo pedir que leas esta cita? Sí. Dice: a través de las artes engañosas de Simón Magus, un hechicero de Chipre, Félix había inducido a esta princesa a dejar a su marido y convertirse en su esposa. Drusila era joven y hermosa, y además una judía. Estaba devotamente unida a su marido, que había hecho un gran sacrificio para obtener su mano. No había mucho que la indujera a renunciar a sus más fuertes prejuicios y a provocar el aborrecimiento de su nación por el hecho de formar una conexión adúltera con un cruel y viejo despilfarrador. Sin embargo, los dispositivos satánicos del conjurador y el traidor tuvieron éxito y Félix cumplió su propósito. Previamente, cuando yo había estudiado sobre Simón el Mago, no había encontrado esta cita y ahora me choqué con ella. Y me pareció muy interesante porque esto es realmente horrible, el papel que juega Simón Mago en la vida de esta mujer. Dice que ella era joven, era judía y está en una relación sana con su pareja, con su esposo, ella era casada, y a través de la influencia de Simón Mago, ella renuncia a su religión, a los buenos principios y a su pareja, a su esposo, para estar con este señor Félix, que era romano y que era, como vimos antes, que quería recibir una coima, que no era una buena persona ni tenía buenos valores éticos. Me pareció interesante. Elena dice que Simón el Mago tenía su mente oscurecida y no podía distinguir entre el poder del Espíritu Santo y el poder de Satanás. Cuando Pedro lo reprende, él tembló de miedo cuando ve su pecado, de manera vívida. Pero él no había sido tocado por la gracia de Dios. Por eso él pensaba que el Espíritu Santo se podía vender y comprar. Lo único que puede comprar el Espíritu Santo, aclara Elena, fue la muerte de Cristo, que cuando él dio su vida en la cruz, consiguió ese don, él compró ese don para la iglesia primitiva y para nosotros también, ¿no? Bueno, Chipre entonces representa el clamor de medianoche. Vemos que hay fuentes de información que son contrarias al mensaje impecable que viene del cielo en este momento. Pero al mismo tiempo vemos que otros estudios, por ejemplo, considerando en las líneas las dispensaciones que conforman una línea y los 4 hitos, que ahora vamos a ver, el clamor de medianoche es un hito que se repite en cada dispensación y que es la formalización del mensaje. La formalización del mensaje en cada dispensación es como un clamor de medianoche, en ese momento, que representa Exeter en la línea milerita, en la historia de los mileritas. Y es importante porque en este punto hay siempre una prueba de aceptación de un mensaje, que es un mensaje que estuvo creciendo en importancia, y del liderazgo. Por ejemplo, Miller era el líder del movimiento que lleva su nombre. Pero cuando el clamor de medianoche se dio en Exeter, Miller se transforma en un falso profeta porque él no quería aceptar el mensaje de Samuel Snow, y muchas personas lo siguieron a Miller en vez de entender que Miller ya no estaba siendo guiado por Dios y que tenía que seguir a Samuel Snow. Esto ha pasado repetidas veces en nuestro movimiento en la historia reciente, y acá tengo algunos ejemplos.
que solo los quiero mencionar. Sabemos que en la formalización del mensaje, en 1996, las personas que estaban ahí recién aprendiendo sobre Daniel 11:40 al 45 y cómo la historia se repite, tenían que tomar una decisión de si ellos iban a seguir a Jeff o si ellos no iban a seguir a Jeff. Muchas personas eligieron mal porque tenían sus lealtades puestas en la institución y no podían ver que Dios estaba levantando otro liderazgo. Aunque el mensaje del primer mensajero no era perfecto, era lo que Dios quería que eligieran. Pasó de vuelta en el 2012 con un ministerio que se fue del movimiento, y pasó en el 2018, que hasta el 2019, y todavía está pasando, sabemos eso, pero lo quería mencionar ahora. Acá les hice una imagencita para que se puedan dar una idea. Si alguien tiene una pregunta, por favor, interrúmpame. Pero vemos que cada dispensación tiene la llegada de un mensaje que va creciendo. Hay un hito que se llama aumento del conocimiento. Hay un hito que es la formalización, que es el clamor, cuando se anuncia con claridad, y una prueba. Entonces, por ejemplo, en la dispensación entre la ley dominical y el cierre de la puerta de gracia tenemos la ley dominical, los netineos que no sabían nada de la ley de Dios o de este movimiento, que van a aprender en ese entonces. Después se va a dar el fuerte pregón, que es el último llamado de misericordia al mundo. Muchas personas van a aceptar el liderazgo y el mensaje, y después va a cerrarse la gracia. Lo vemos también después del cierre de puerta de gracia. Vemos que hay un hito que es el decreto de muerte, que después los 144.000 escuchan la voz de Dios, que es un anuncio de la venida de Cristo, el día y la hora, que es también un clamor de medianoche, y después está la segunda venida. Entonces lo vemos en varias líneas, pero acá puse unos ejemplos. Siguiendo el viaje de la primera nave de manera rápida, pasan por el mar de Cilicia y Panfilia. Cilicia quiere decir que rueda o vuelca. Me gustó este ejemplo de Ezequiel 21. Está hablando de Israel, que es derrocado. Es cuando la corona que Israel tenía en los imperios del mundo pasa a otras naciones, que lo llevan cautivo y nunca más vuelve a ser esa nación poderosa que solía ser. Esteban, ¿te gustaría leer estos 3 versículos de Ezequiel 21? Vale, leo. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quita la corona, esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Muchas gracias. Entonces acá vemos que hay una reprensión a Israel, se le quita la corona y se dice que lo que está abajo va a ser exaltado, va a cambiar de posición, y lo que está arriba va a ser derrocado. Y acá, en el versículo 27, cuando dice arruina, arruina, en inglés dice overthrow, 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 o turn, 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 que es volcar, ¿no? Dios está volcando. Y volcar nos da esta idea de que un reino es derrocado. Por ejemplo, Babilonia fue volcada o derrocada por Medio Persia, y así sucesivamente. Panfilia es una nación compuesta por todas las tribus. Vemos que entre el clamor de medianoche, que es Chipre, sabemos que este hito es Paño, me olvidé de mencionar eso, que es una batalla en la que el rey del sur pierde y todavía está en el futuro. Entre Paño y la ley dominical, vemos que hay un momento en el que lo exaltado cae y lo que es humilde sube a lo alto. Y entonces vemos que hay como un cambio claro en el liderazgo del pueblo de Dios y también en el carácter de la institución de los Estados Unidos. Estados Unidos como
un cordero va a caer y va a levantarse con claridad durante ese periodo más que nunca Estados Unidos dragón, que es una dictadura. Estados Unidos ya está en una dictadura desde el 2016 con la asunción de Donald Trump, pero va a aumentar esto, va a ser cada vez más dictatorial y va a haber un debilitamiento de las otras potencias mundiales que lo van a dejar en una posición de hacer lo que él quiera, porque va a tener tanto poder que nadie va a poder hacerle frente. No va a haber un equilibrio de poderes, un balance, alguien que lo controle. Ahí es cuando también una nación compuesta por todas las tribus, que es los 144.000, que son de todas las tribus del pueblo de Dios, van a ser, de lo que eran humildes, van a ser levantados. Tenemos Mira Alicia, que es donde termina el viaje de la nave Adramitena. Mira deriva de la palabra mirra, que significa amargura. Cuando nosotros en algunas líneas, en algunos estudios, podemos alinear la ley dominical con el 22 de octubre, vemos que hay una amargura, una desilusión. Entonces, se lo podemos dar también a la ley dominical, a este significado de amargo. Es algo triste que una nación que profesaba algo hable como dragón y se invalide la ley de Dios. Licia significa lobezno, como perteneciente a un lobo, por el pelo blanquecino, ligero, brillante, brillante de blancura, blanco deslumbrante, y del color blanquecino del grano maduro. Esto es lo que nos hace referencia a que la cosecha está madura. Y esto es lo que representa Alicia, una cosecha. También lo podemos asociar, si vemos todas estas referencias a lo blanco y lo brillante y un deslumbre, con el ángel de Apocalipsis 18, que va a llenar la tierra con su gloria, cuando venga en la ley dominical. Bueno, eso era para un repaso de la primera nave. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿O estoy yendo muy rápido? ¿Quejas? Por favor. Quizá en el tema de las dispensaciones, lo que fue el rechazo de los grupos en la formalización. Los dos grupos en el 96 serían los líderes de la Iglesia Adventista contra el mensaje de Jeff y los que estaban estudiando las líneas de reforma. Exactamente. En el 2012 sería entre, digamos, el movimiento que empezó Future for America y Path of the Just. Sí. Y en el 2019 sería el grupo que está aceptando el clamor de medianoche que Tess está presentando y los que están siguiendo a Jeff con la otra opinión o visión de querer cambiar el clamor de medianoche. Muchas gracias que mencionaste eso. Capaz me faltó ser más contundente. Simón el mago tenía su mente oscurecida y no podía distinguir entre el poder del Espíritu Santo y el de Satanás. Y Elena de White comenta también un poquito en el conflicto de los siglos, hace una comparación entre Simón el mago y lo que Satanás va a hacer bien al final, que va a personificar a Cristo. Y todas estas estratagemas y todo nos hacen pensar en la numerología, que traen confusión, que parecen que Dios ha hablado, que es el gran poder de Dios, ¿no? Como vimos en algunos versículos de Hechos 8, que la gente de Samaria estaba convencida de que Simón el mago tenía el poder de Dios porque parecía grande. Y eso también nos hace pensar en la metodología que parece deslumbrante al principio, pero que no tiene una base sólida, que es la que está usando Future for America, ¿no? Y es lo que le pasó, Jeff sería un ejemplo de lo que le pasó a Miller. Miller en Exeter tenía que seguir a Samuel Snow, pero predicó en contra. Y es lo que le pasó a Jeff con Tess.
Es interesante porque nosotros vemos, a veces pensamos que las líneas nos tienen que traer suficiente claridad para que nosotros podamos saber dónde estamos parados y tomar un posicionamiento, darnos cuenta de quiénes somos y actuar en consecuencia si necesitamos cambiar nuestro curso de acción. Y estudiando las líneas durante tanto tiempo, uno pensaría que Miller o Juan el Bautista no caerían en ese rol, pero así fue. Una cosa que yo quiero mencionar también de Chipre, que ahora lo vamos a hablar de vuelta, espero, es que el clamor de medianoche, acá en esta línea, que tiene solo 4 hitos, es como que medianoche y el clamor están en el mismo hito, no están separados. Entonces vemos que representan para lo que es nuestra experiencia como sacerdotes, el proceso desde el 2018 que se da el clamor hasta paño, que es todo un proceso. Entonces puede haber más de un mensaje interno falso. Y tenemos que estar atentos a eso y acordarnos el liderazgo que Dios elige. Bueno, vamos a respirar. Vamos a seguir con la nave Alejandrina, que es la que viaje de paz. Yo voy a compartir la cita. ¿Hay un ruido? ¿Algún micrófono abierto? ¿Alguien quiere hablar? Ok. Bueno. Cuando llegan a Mira, Alicia, se suben a una nave alejandrina. Como estamos estudiando la historia de las instituciones, de la Tierra Gloriosa y del pueblo Israel moderno, vamos a ver que la historia de ellos empieza antes que Mira Alicia. Mira Alicia es un puerto en el que esta nave estaba ahí cuando ellos cambian de barco. Pero ¿desde dónde empezó el viaje de este barco? Este barco es un barco que venía cargado de trigo, probablemente del norte de África, y su nombre significa aquel que protege el pueblo o aquel que defiende el pueblo. Tenía el objetivo de llevar trigo a Europa, por eso estaba yendo hacia Italia. O sea, un fin noble, y tiene un nombre noble también. Entonces nos hace pensar que ya hay un contraste grande con la primera nave. Es un poquito más positiva esta parte de la parábola. Alejandría representa, si lo ponemos en una línea de reforma, 1798. No es acá cuando Pablo se sube al barco, pero acá es cuando este barco empieza su travesía, sin los pasajeros que son nuestros personajes principales. Sabemos que tanto Estados Unidos como la Iglesia Adventista tienen su punto de origen en el año 1798. Son levantadas por Dios como una bendición para el mundo. La Iglesia Adventista, el movimiento milerita, con los mensajes angélicos, tenían la función de llevar trigo, pan al mundo, y Estados Unidos tenía que ser un lugar, una luz, un lugar de paz para aquellas personas que venían huyendo de los 1260 años de tiranía papal. Es la tierra prometida de la leche y miel. Muchas personas, incluso de manera secular, reconocen esto. Estados Unidos como la tierra de la promesa, donde la gente puede ir a buscar la felicidad, que es lo que dice la Constitución. El sueño americano. Sí, el sueño americano, no sé si usaría eso, porque el sueño americano está más basado en lo materialista, pero esta promesa de que como se puso en la Declaración de Independencia, ¿no? Es una verdad autoevidente de que los hombres son iguales y tienen derecho a la búsqueda de la felicidad. En libertad. Estados Unidos se convirtió en un lugar de refugio para las personas que estaban buscando esta libertad de conciencia religiosa y civil, lejos de lo que significaba la Tierra Vieja, donde había habido mucha represión por parte de papas, sacerdotes, reyes que oprimían al pueblo. Estados Unidos es en sí un defensor
con esa premisa nació de la gente. Toda la libertad, y eso tiene una hermosa inscripción que si la quieren buscar y leer después, se me acaba de ocurrir esto que les estoy diciendo es espontáneo, pero es muy hermosa, que dice algo similar a tráiganme sus pobres, sus hambrientos, como que esta tierra los va a recibir, y es algo realmente lindo. Además de levantar esta nación, Dios levanta una iglesia, porque podemos marcar que el primer ángel trajo el mensaje en 1798, que fue el momento en el que se podía empezar a predicar de la segunda venida de Cristo. No las puse acá porque creo que es un tema que hemos cubierto lo suficiente, pero que antes de este año no se podía predicar la segunda venida de Cristo. Lutero no lo predicó, Pablo no lo predicó, recién el movimiento milerita predicó la segunda venida de Cristo, y es lo que nos toca a nosotros también. Este barco de Alejandría llega al puerto de Miralicia, en el que se encuentra con nuestros pasajeros. Entonces, Miralicia también es un hito en esta línea, que es un poquito más larga. Entonces vemos que están los mismos conceptos, la decepción y la cosecha. Y si pensamos en estos símbolos, se nos ocurre 1844, que fue un año muy importante para el movimiento milerita y el pueblo de Dios, y fue la gran amargura que sufrieron cuando Cristo no volvió el 22 de octubre. Ellos habían entendido bien la fecha del evento, pero no entendían que el santuario celestial no era la tierra. De manera secular para Estados Unidos, el año 1844 también fue un año muy importante de inflexión. Hubo una elección presidencial entre dos oponentes que tenían ideas diferentes. James Polk ganó la elección y él estaba a favor de anexar Texas y expandir. Y gracias a que funcionó así, Estados Unidos es un país continental hoy. Pero si hubiera ganado Henry Clay, Estados Unidos hubiera permanecido con los estados que tenía hasta ese momento y no hubieran expandido. Pero esto ya incluso es interesante, porque Licia, si se acuerdan, la primera sección que no la usamos, significa lobezno o como de un lobo, referente de un lobo. Y Estados Unidos, si hubiera votado diferente en esa elección, quizás hubiera permanecido más en la premisa original que tenía la tierra. Pero ellos pasaron de huir de la tiranía de un imperio colonial a ser ellos un imperio colonial, al crecer tanto, y cómo trataron a las personas mientras anexaban más territorios, indígenas, esclavos, etc., vemos que ellos mismos se convierten en las cosas que los habían hecho huir. El siguiente hito en la travesía es Gnido. Dice así, el versículo 7 de Hechos 27. Navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Vemos que cuando ellos están cerca de este puerto, de esta ciudad, ellos tienen que cambiar de dirección. Había vientos muy fuertes que venían en su contra. Los vientos fuertes ya sabemos que son doctrinas, y hacen que el barco no pueda continuar su curso, y se tienen que salir de la costa, que ellos estaban costeando hacia, cambian hacia el sur, y usan a Creta, la isla, como refugio del viento. Entonces, a Sotavento quiere decir al reparo del viento. Ellos navegan así para poder avanzar. Este hito nos hace pensar en 1863, que fue un punto que hizo que el rumbo que tenía tanto la Iglesia Adventista como Estados Unidos de América como institución cambie drásticamente de curso. ¿Qué pasa para el pueblo de Dios en este año? La Iglesia Adventista, que tenía un fundamento profético, que era el mensaje del primer ángel, rechaza la profecía de los 2120 años
en una publicación oficial hecha por Jaime White. Jaime White escribió en ese artículo de que los tiempos a los que se refiere Levítico 26 no podían ser interpretados como una profecía de tiempo. Y esto es algo, voy a poner la cámara, no sé si hay alguien más con la cámara prendida. Perdón, yo veo que alguien me está mandando cosas en el chat, yo no las estoy leyendo, perdón. Ay, gracias, Emma, por poner el poema, después lo podemos leer. Me parece muy interesante considerar la historia de Jaime White con respecto a este punto. Porque nosotros cuando tenemos la narrativa profética, vemos que él tomó una mala decisión porque negó la dirección de Dios en el pasado. Pero lo que él hizo a manera intelectual era correcto. Pero el Levítico 26, como lo hizo Miller, es en realidad una aplicación, no es la intención original del texto. Jaime White se dio cuenta de esto y quizás su conciencia no le permitía considerar otras opciones. A veces pensamos en, si no es así, y eso es una falacia que nos lleva a conclusiones erradas. Lo que él en realidad debería haber hecho, que le hubiera requerido más estudio, hubiera sido aceptar que Dios dirigió a su pueblo y que había que seguir considerando eso y encontrar una nueva forma de explicarlo, ¿no? Porque la luz que Dios manda se expande. No sé si alguien quiere comentar. Esteban, te veo ahí. Sos la única persona con la cámara. Técnicamente, Jaime tenía razón en el sentido de que bíblicamente no estaba una interpretación de 7 times, digamos, como una unidad de tiempo. Ahora, uno puede ver claramente cómo Elena de White dice que Miller estaba inspirado por Dios en el momento de estar leyendo y armar esa profecía, digamos. Entonces, ahí la solución que hubiera sido la correcta para lo que estaba planteando Jaime White en ese momento es cierto, Levítico 26 no habla de los 7 tiempos, pero lo que sí hay que hacer en debate es la cuestión de la revelación. ¿Es Miller, como profeta de Dios, capaz de hacer aplicaciones que no estaban en la intención original del texto? Y que eso ya es un debate totalmente distinto, porque es qué capacidad tenemos nosotros como hijos de Dios, inspirados por Dios, de aplicar y de hacer reaplicaciones al texto que originalmente no estaban ahí. Y yo personalmente creo que sí. Muchas gracias, Esteban, por tu comentario enriquecedor. Emma, Perdón. Dale, Cande, yo voy después de vos. Bueno, no, que una pregunta. A mí me cuesta particularmente este tema. Y una pregunta es que Miller en realidad no hizo esa aplicación. Él lo vio así como literal. Ese es el tema. Que por ejemplo, que yo veo. Claro, por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo no me voy a meter mucho en el 2520 porque no lo preparé para hoy, pero te doy un ejemplo. Juan el Bautista predicaba la venida de Cristo y predicaba que Cristo iba a ser un rey que iba a derrocar a Roma. Su predicación era parcialmente correcta, parcialmente incorrecta. Que sabemos que esa es una característica de los primeros mensajeros de todas las historias, y es lo mismo que le pasó a Jeff. Jeff empezó a preparar un pueblo para formar parte de un reino, que es el reino de Dios en la última generación. Sin embargo, ni él pudo entender la naturaleza real del reino, por ejemplo, los conceptos hermosos de igualdad que Dios nos está mostrando hoy, que son las bases de su reino. Jeff no pudo estar de acuerdo con esto. Juan el Bautista igual, él predicaba la venida de Cristo, pero no entendía el reino espiritual que Cristo venía a proponer. Entonces, por ejemplo, Jeff nos ayudó, trajo a través del Espíritu Santo una apertura de Daniel 11, 40 al 45. Con el tiempo, los últimos 30 años, el entendimiento que tenemos nosotros
de 2 o 3 versículos es infinitamente más profundo que el que tenía él. Si nosotros pensamos, no, Jeff estaba errado, es como negar la mano de Dios. Nosotros si identificamos que Dios estaba guiando el pueblo, tenemos que entender, es como que un niño que va a estudiar física cuántica, la facultad, Se cortó, Agus, ¿querés repetir? Se cortó, sí. Es como un niño que va a estudiar. Es como un niño que va a estudiar y ahí se cortó. es como un niño que va a estudiar física cuántica a una universidad, que cuando tome sus clases se ofenda con los profesores que tuvo en la primaria y en la secundaria por enseñarle versiones más básicas de física y química, porque se da cuenta que en realidad es más complejo. Entonces piensa, no, eso estaba mal. En realidad no estaba mal, era una versión simplificada porque se aprende de a poco. Es lo que solíamos, por ejemplo, charlar con Edu Bayone. Un dibujito de un átomo no explica la complejidad de cómo funciona un átomo, pero así es una primera parte para enseñarle a un niño. Dios hace lo mismo con nosotros. Dios lo eligió a Miller porque él estaba dispuesto a trabajar con Dios. Y también muchas cosas que no entendía. Y al final no pudo ni entender la misión que él mismo terminó haciendo. Él rechazó el mensaje final de Dios, pero Dios le va a tener misericordia igual. Entonces, hablar de Dios en sí ya es algo complejo, porque Él no piensa igual que nosotros. ¿Vos ibas a decir algo, Emma, o que me fui muy...? No, sí, todo lo que dijiste comparto. Realmente creo que todo avanza así. Incluso si nosotros nos ponemos a mirar los autos de antes, los celulares de antes, la forma en la que la gente se vestía antes, o sea, todo avanza de a poco. Y eso no implica que haya estado mal, era lo que se podía recibir en ese momento. Yo quería agregar el hecho de que incluso lo que dijo Esteban, de lo que le pasó a Miller con los 2520, es lo que estamos incluso haciendo ahora. O sea, la intención original de Hechos 27 no es esto. Esto es claramente una aplicación y podemos ver la mano de Dios, cómo en la palabra viva hace eso, que se puede reaplicar constantemente y sirve desde el momento en el que fue dicho y para siempre. Siempre va a servir, o sea, uno puede sacar cosas nuevas. Entonces, agregando lo que dijeron, no tendríamos que esperar menos de la palabra de Dios que eso. Gracias, muchas gracias, Emma. Yo incluso hablaba con una persona el otro día y yo le decía que yo en el lugar de Jaime White, si buscaba ser intelectualmente honesto, hubiera probablemente tomado la misma posición, que era errada, pero a veces nos falta esa profundidad de pensamiento que Dios espera que nosotros desarrollemos con su Espíritu Santo. Esto significó algo trágico para la institución. No habla de la salvación de Jaime, que no podemos decir nada de eso. Yo no tengo información, no estudié ese tema particularmente, o de sus intenciones. Pero es interesante, Estados Unidos y la Iglesia van atravesando los mismos hitos, porque es el mismo barco, y para Estados Unidos 1863 también es un punto de inflexión. Hubo varias cosas que pasaron en este año que hicieron que el curso de la nación se desvíe trágicamente. Uno, que fue algo positivo, fue la batalla de Gettysburg, que cambió el curso de la guerra para que al final se pueda terminar la esclavitud. Y otras cosas negativas como un comienzo de la unión de la Iglesia del Estado a través del movimiento de reforma nacional. Esteban muy amablemente nos enseñó estas cosas en las clases, y les recomiendo que vayan a repasar eso ahí. Y se agregó, en Dios confiamos, por el secretario del Tesoro, a las monedas y a los billetes posteriormente. Que esto va en contra de las bases de libertad religiosa, ¿no? Es un lema religioso en un país que tenía que mantener una igualdad
de espacio y tolerancia para todas las religiones por igual. Es una imposición. Es algo que no es digno de un cordero. Siguiente parte es la navegación cerca de Creta. Van a Creta, dice, navegamos a Sotavento de Creta, que es un periodo, mientras ellos transitan abajo de esa isla, refugiados de estos vientos que venían, que los querían sacar de curso, era un viento fuerte, frente a Salmón, y costeando la isla de Creta con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos. Entonces vemos que, si bien estaban a refugio del viento, fue una parte del viaje que fue difícil. Esto propongo que es un periodo, como vimos, navegar a través de una isla no es un puerto, es como un periodo, entre 1863 y 1989. Son 126 años. Buscando un poquito el tema de las generaciones, del adventismo y todo, yo sé que había algunos estudios hace algunos años dando vuelta, yo nunca profundicé en ninguno, mi intención... Se cortó otra vez. Uy, gracias por avisarme. ¿Me querés decir en qué palabra? Apenas dije se cortó, se había cortado. No perdimos mucho. ¿No perdieron? Bueno. El periodo Ibas a de 3 decir algo años, respecto a las 126. generaciones. Exacto. Y había un estudio hace unos años dando vuelta sobre las generaciones del adventismo, con algunas cosas concretas, que yo no quiero ahondar en nada de eso, solamente quiero apelar al sentido común. Sociológicamente se define una generación como un periodo entre 30 y 40 años en el que un niño pasa a ser adulto y a criar sus propios hijos. Nosotros podemos ver que entre que se funda la iglesia adventista y el tiempo del fin, que es 1989, más o menos hay 4 generaciones. Y vemos varios testimonios de esta parábola, de Hechos 27, y en general en la Biblia, de que la 4ª generación es la que Dios usa o sobre la que trae juicio. Eso lo pueden investigar, yo les tiro la puntita y ustedes pueden después contarme qué información encontraron. Creta significa carnal o perteneciente a la carne y representa el estado de las 2 instituciones posterior a este año. Lo que pasó es muy fácil, es lindo cuando las cosas están unidas, porque a veces cuando uno no tiene disposición a ver algo, porque le trae incomodidad, cuando está unido con otra cosa, las parábolas nos ayudan justamente a aceptar verdades incómodas, ¿no? Es feo que te digan las cosas de frente, por eso Jesús usaba mucho las parábolas, y además porque nos hablan en el corazón y nos muestran realmente la verdad. Cuando nosotros hablamos de que Estados Unidos, como país, rechazó sus fundamentos en el año 1863, es algo fácil, y muchos de nosotros no tenemos ningún patriotismo dañado al respecto. Pero cuando lo escuchamos de la iglesia, puede ser que sí. El hecho de que estén unidas y aceptar esta parábola nos ayuda, si eso nos traería alguna dificultad emocional, a que prevalezca nuestro intelecto y nuestra genuina búsqueda de la verdad. Los fundamentos eran la Constitución americana, que hablaba que era un país laico, y el del primer ángel, que eran sus fundamentos. Carnal, según Romanos, según Pablo, es algo que está vendido bajo el pecado, algo que no está sujeto a la ley de Dios, algo inconverso, o laodicense o mundano. Salmón, que es un lugar por el que ellos pasan, significa ola o agitamiento, o unas olas que inundan y están agitadas. Y famosamente Salmón era un punto peligroso, por eso Pablo aclara de que les costó navegar por ahí. Parece que las olas rompían muy fuerte sobre la costa rocosa y era difícil. Esta idea de algo que se desborda, que pasa por encima, que choca, que rompe,
La sacamos también de El Rey del Norte, en Daniel 11, 40. Vemos que inunda, que desborda. Tanto la Iglesia como Estados Unidos aceptaron ideas de los 1260 años de Babilonia, por ejemplo, la unión Iglesia-Estado y otras cosas de iglesias protestantes que eran ajenas al mensaje que Dios estaba tratando de limpiar. Es como que se ensucia de vuelta. Dios tenía una idea pura para esta nación y se contamina durante este periodo. Es como que el Rey del Norte vuelve a inundar, parcialmente. Llegan a otro lugar, a otro hito, que es Buenos Puertos y la Sea. Buenos Puertos, no necesitamos aclarar, el nombre es claro, es un buen puerto, y la Sea significa sabio. Como que después de Creta, que estaba ahí, las olas, las rocas, un periodo turbulento, llegan a Buenos Puertos y es un alivio. Y este año representa de nuevo 1989, es donde empezó la otra nave. Es la generación es el tiempo del fin para la generación en la que estamos viviendo nosotros. Podemos decir sabio y pensar en la parábola de las 10 vírgenes. En 1798 las 10 vírgenes salieron a recibir al esposo. En 1989 se repite la parábola. Es como que empieza de vuelta un grupo que se prepara para empezar un viaje o ir a una boda. O si vemos otras parábolas como la visión de Elena, es como por el caminito angosto, un grupito que empieza un viaje. Pablo tiene un mensaje que da en este barco, en este punto, y también es rechazado igual que el mensaje que había dado en Cesarea, para otro liderazgo. Acá el liderazgo es el del barco, están en la nave, y él les dice, mejor no sigamos porque la navegación es peligrosa. Después de octubre o septiembre en el calendario, era muy difícil navegar, era algo climático. Pablo les da esta recomendación y ellos no la toman y continúan su viaje. Por culpa de que ellos no siguieron el consejo de Pablo, el barco termina en un naufragio. Cuando ellos continúan el viaje se encuentran con Euroclidón. Euroclidón literalmente significa tormenta del este. Los versículos 13 y 14 dicen así: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, ya casi empezaron a levantar las anclas y se fueron costeando Creta. Pero no mucho después llegó un viento huracanado llamado Euroclidón. Elena nos dice, no habían avanzado mucho, un viento tempestuoso, como a menudo le sucede al viento del sur en esa latitud, estalló sobre ellos con una furia despiadada. Esa brisa del sur que les parecía a ellos en ese momento como una buena señal de que el viaje iba a salir. Se cortó otra vez. Perdón, está lloviendo mucho acá. Esa brisa que les dio ánimo de continuar el viaje porque pensaban que era algo positivo, en realidad era un augurio de algo peor. ¿Qué podemos? Después de la actividad del Rey del Sur, hay actividad como el 9-11. Este es el 9-11 en la línea, que es cuando el Islam ataca. No voy a profundizar más en eso. Si alguien tiene comentarios. ¿Se perdieron mucho? ¿Algo que quieren que aclare? No me gustaría que nadie se quede sin entender algo. ¿Se cortó? ¿Hola? ¿Hola? Te escuchamos, amiga. ¿Están todos escuchando? Es que Esteban tiene la cámara medio trabada y no sé si me escuchan o no. Te Se escuchamos. escucha, Voy pero a se apagar su corta un compu poquito. para ver si...
Bueno, ¿se perdieron algo? ¿Vieron algo? Para nada. No. Ay, gracias a Dios. Bueno. El próximo hito es esta tormenta que los agarra, es como que los azota y los tiene muchísimos días hasta el naufragio sufriendo. La 14ª noche, a medianoche, Pablo les da un mensaje y les dijo: deberían haberme escuchado, no deberíamos haber salido de buenos puertos, deberíamos haber quedándonos ahí, una mala idea este viaje, pero bueno, ahora también les da el mensaje del segundo ángel, que es como una pequeña corrección. Él les había dicho: no viajemos porque vamos a morir nosotros y perder la nave, y vamos a perder todo. Y ahora él como que corrige. En el versículo dice, en el versículo 10 dijo que iban a perder las vidas también, y en el versículo 22 dice, solo la nave va a ser destruida, pero nadie va a morir. Entonces es como que corrige su primer mensaje. Es lo mismo que habíamos hablado hace un ratito, cuando Cande, Emma y Esteban comentaron. Moisés, Juan el Bautista, Guillermo Miller tenían una imagen incorrecta, incompleta del reino que proclamaban, pero traía para el momento. Pablo, cuando en el versículo 10 dijo, vamos a morirnos todos, eso había que corregirse porque no era la verdad. Al final no muere nadie, solo se pierde el barco. Lo que ocurre a medianoche es un cambio de liderazgo. Vemos que Pablo reemplaza al centurión y al capitán en ser el líder de este barco. Elena lo describe así a Pablo: firme de corazón, lleno de esperanza, alegre, proclamando, regocijados en el Señor siempre. Esa misma esperanza y alegría se podían ver cuando él estaba en la cubierta del barco. La tempestad golpeaba a su alrededor y el barco se hacía pedazos. Pero él da órdenes al comandante del barco y preserva las vidas de todos los que están a bordo. Él es un prisionero, pero en realidad es el capitán del barco. Es el hombre más libre y más feliz a bordo de esta nave. Cuando naufraga, es conducido a una tierra bárbara, es el más dueño de sí mismo y el más útil para salvar a sus compañeros de una tumba acuática. Qué linda descripción, ¿no? Ojalá podamos estar a la altura. En esta línea, en este barco, nosotros vemos que medianoche y el clamor de medianoche están como hitos separados un poquito, que los habíamos visto combinados en Chipre. Así que sigamos teniendo en cuenta esas ideas que trajimos de la primera nave, porque siguen siendo válidas para... todo nos tiene que ayudar a construir una imagen, ¿no? Todas las parábolas nos dan pedacitos para tener la realidad de manera más clara. El clamor de medianoche es un poquito diferente. Hasta ahí Pablo siempre se había parado a hablar y a advertir y a dar ánimo, pero ahora él da un elemento de tiempo. Él siempre decía, va a pasar algo malo, la nave va a naufragar, pero no sabía cuándo. Y lo que pasa en el clamor de medianoche es que él sí puede decir cuándo. A la medianoche, el marinero, me lo imagino como los que tenían el lentecito, como en las películas o en los dibujitos animados, ve que hay una isla cerca. Entonces da ese anuncio, literalmente es un clamor porque es tipo tierra a la vista y era una emergencia. Entonces empiezan a calcular la profundidad para ver en cuánto tiempo ellos iban a chocar contra la isla, porque ese era el fin del barco en medio de esa tormenta. La respuesta es que primero eran 20 brazas y después eran 15 brazas de profundidad. Si nosotros pasamos estos números a pulgadas, nos dan 2500 pulgadas. Sabemos que es un símbolo de tiempo el 2520. Por eso es tan importante, porque en nuestra historia adquirió algo simbólico y más profundo que tenemos que tener en cuenta. Entre el clamor de medianoche y el naufragio. Recuerden esto. El último hito es la ley dominical.
lo vimos para la nave Adramitena. La vida de las naves termina en la ley dominical. Es el cierre de puerta de gracia para las instituciones. El clamor de año y medianoche es ráfaga. Yo no voy a profundizar en eso ahora, pero entre el clamor de medianoche y el naufragio, entre paño y la ley dominical, vamos a ver este número, este símbolo que es el 273. Pablo ya sabía que iban a naufragar, entonces les da pan, les anima a los marineros a que se alimenten y los consuela, les da ánimo de que Dios no iba a dejar que ninguna vida se pierda. Y ahí, en el medio de la tormenta, Lucas escribe, y éramos todas las personas en la nave 276. Vemos que hay dos grupos de personas. Tenemos a los tres personajes con los que empezamos y 273 personas que no los tenemos a todos identificados. Algunos eran prisioneros, otros marineros y otros soldados. El 273 es un símbolo de los levitas. Sabemos que hay tres grupos, están los sacerdotes, los levitas y los netineos, que esto es un estudio de Esdras. Y si vamos a estudiar, encontramos este número 273 en números 3. Los levitas fueron apartados para una obra especial. Previo a esto, los primogénitos servían en lo que eran los servicios religiosos del pueblo. Los levitas fueron como una redención de los primogénitos de Israel. La tribu de Leví se iba a dedicar a eso y los primogénitos ya no tenían que cumplir esa rol. En números 3:12 vemos que Dios dice, he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de los primogénitos. Hacen unos cálculos, hacen un censo, y había 22.273 primogénitos y 22.000 levitas, únicamente. Faltaban 273 levitas para completar el número de todos los primogénitos que tenían que servir a Dios. Esto es muy interesante porque, como lo vemos acá en la parábola, podemos ver que estos levitas van a volver a, son como, terminan de suplir esa falta de los primogénitos en el tiempo del fin. Es como algo poético. El naufragio. Si nosotros dijimos que la nave representa instituciones y vemos que la nave encalla y se destruye por las olas, esto es una destrucción parabólica de las instituciones que representa. Esto no quiere decir, como todos los elementos de una parábola, que vaya a ser roto por un huracán u olas o que van a chocar contra una roca, sino en un sentido espiritual. Van a dejar de tener la relevancia que tenían en 1798. Profesaban algo en ese año y tenían una misión, y cuando naufragan, este trigo que venía en esta nave alejandrina, estos pasajeros ya no pueden viajar más a su destino. El trigo se tiró al mar para aliviar para otra nave. No a las personas y al cargo como había prometido. Ya no es defensor del pueblo. Para este entonces. ¿Qué pasa después del naufragio? Después del naufragio, todos los prisioneros llegan a tierra con la protección de Dios, están todos a salvo, llegan a la isla de Malta. Emma, ¿querés leer esta cita de Hechos de los Apóstoles? Leo. Durante los 3 meses que los náufragos se quedaron en Melita, o Malta, Pablo y sus compañeros en el trabajo aprovecharon muchas oportunidades de predicar el Evangelio. De manera notable el Señor obró mediante ellos. Por causa de Pablo, toda la compañía de los náufragos fueron tratados con suma bondad. Se suplieron todas sus necesidades y al abandonar Melita, fueron provistos liberalmente de todo lo necesario para su viaje. Muchas gracias. Entonces vemos que ellos predicaron en la isla a un tercer grupo de personas que representan a los netineos, que no estaban en el barco, que es la institución, ¿no? Sabemos que los dos primeros grupos son de la Iglesia Adventista. Estas personas son de otro lado y se los trató muy bien y se suplieron sus necesidades. Un versículo que me gusta es el versículo
Hechos 28:2, que dice que había lluvia, que caía lluvia. Y nosotros sabemos que después de la ley dominical va a ser el derramamiento más grande de la lluvia tardía, ¿no? Que eso va a permitir que el fuerte pregón aumente hasta llegar a recordárselos. Hechos 27 fue algo que se empezó a estudiar progresivamente, se presentó por primera vez en el 2017, pues en el 2018 de manera refinada, en el 2019 encontramos un montón más de detalles y se puede ahondar mucho más. Hay horas y horas y horas de material para estudiar con respecto a esta parábola. Cuando más ponemos nuestra mente en contacto con estos temas, más se amplía, más anonadados nos quedamos al libre que es Dios. En particular, cuando llegó Hechos 27, fue algo muy importante porque resolvió algunos problemas. Muchos de nosotros no estábamos acá, yo no estaba, pero el movimiento enseñó por muchos años que... Se cortó, amiga. Agus se cortó. De vuelta. Se enseñó por mucho tiempo que la ley dominical era el cierre de gracia para el adventismo. Había 5 hitos que se enseñaban en una versión más básica de lo que hoy estudiamos, del átomo chiquitito y básico de la primaria. 1989, tiempo del fin. 2001, medianoche, clamor de medianoche y la ley dominical. Sacados más que nada de la parábola de las 10 vírgenes, comparando con la historia milerita. Pero después pudimos entender el modelo de la agricultura y las dispensaciones de la lluvia y el grano y la cosecha. Y entonces también sabíamos que había 4 grupos, están los 144.000, los sacerdotes, los levitas y los neteos. Y cuando nosotros usamos, no había ni cierre de puerta de gracia que se alinee perfectamente con la ley dominical. Y esto podía causar alguna fricción. ¿Hola? Si podés repetir porque era interesante y no se cortó mucho. Bueno, ¿querés que empiece desde toda la diapositiva, Edu? No, lo último que estabas comentando acerca de esto. Bueno, si no estoy equivocada, más o menos en el 2014 se empieza a estudiar el modelo de la agricultura. Y vemos que trajo mucha explicación y mucha luz a muchas cosas, entre ellas a cómo los hitos de los diferentes grupos se superponen pero siguen el mismo modelo, y cómo se expanden hasta formar una sola línea, que es la línea de los 144.000, y cómo eso se fractaliza. Pero cuando llegó el modelo de la agricultura, pasaba esto que estábamos discutiendo recién, de tener falta de fe en cómo Dios nos guió en el pasado, porque no había ningún hito en el modelo de la agricultura que alinee la ley dominical con un cierre de puerta de gracia para un grupo de personas. Si tenemos una fe débil, puede ocasionarnos fricción o dudas si Dios nos estaba guiando antes y ahora que esta no es esta información, o esta información no es de Dios, que sí, que no, y nos trae algunos conflictos. Hechos 27 resuelve esto de manera perfecta, porque vemos que lo que se enseñó al principio es lo que se termina enseñando al final. Dios nos estaba guiando todo el tiempo y estaba refinando nuestro conocimiento. Hechos 27 suma una línea que no se trata de ningún grupo de personas, se trata de 2 instituciones que alinean perfectamente un cierre de puertas a la ley dominical, que no es para las... nos trae más luz y más paz, de que Dios nos estuvo guiando en todo el proceso. Y no tenemos que tener falta de fe cuando algo no lo entendemos. Tenemos que perseverar un poquito más, porque ya se va a aclarar. ¿Les parece si leemos la poesía que puso Emma en los comentarios? ¿O alguna partecita, aunque sea?
última parte está lo que vos dijiste. Que luego la comparta en Grupo Nave, por favor. Bueno, acá voy a leer esta última parte. Dice, enviadme a estos, a los desamparados, a los sacudidos por las tempestades. Yo elevo mi faro detrás de la puerta dorada. Es como que estaba hablando de recibir las personas que necesitaban eso, defender al pueblo. Bueno, ese fue el estudio de hoy. Concluimos con esto. Traté de hacerlo simple, pero al mismo tiempo con la profundidad suficiente. Es un tema que los animo a estudiar. Si ustedes quieren, yo les paso más material para que lo puedan estar bien cimentados y entenderlo bien. ¿Alguien tiene ganas de orar para cerrar la grabación? Oras, si quieren. Muchas gracias, Mica. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por el mensaje, gracias por el tiempo que usó Agus para traernos tan claro de nuevo este tema tan importante. Gracias porque nos has guiado paso a paso, Señor, a lo largo de toda la historia a todos tus hijos. Y por misericordia, Señor, con paciencia nos das cada vez más luz para poder regocijarnos y comprender más de ti y de la misión que tenemos. Te pido que nos ayudes a seguir cavando, a aceptar cada verdad que nos llega y a poder obrar, Señor, para este tiempo tan importante. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Mica. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ya podemos cortar la grabación.